Muy bien, esta semana estuvimos estudiando este tema muy importante para nosotros, el tiempo en el que estamos viviendo, y quiero invitarles a abrir sus Biblias para leer la cita de esta ocasión. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 19. Lucas capítulo 19, les vamos a dar un segundito para que lo localicen. Vamos a leer los versículos 41 y 42. Lucas 19, 41 y 42. Vamos a darle lectura. Dice lo siguiente, vamos a leerlo. Lucas 19, 41 y 42 dice, y cuando se acercó y contempló la ciudad, dijo llorando, se refiere a Jesús, dice, oh, si al menos conocieras, dice, en este día lo que toca a tu paz o lo que tiene que ver con tu paz. Dice, pero ahora está encubierto a tus ojos. Una expresión de tristeza de parte de Jesús por su pueblo. Y dice, ojalá supieras, dice, lo que te conviene, ¿no? Conocer, lo que tiene que ver con tu paz, con tu seguridad, con tu tranquilidad, con tu pues sí, con tu supervivencia incluso, ¿no? Dice, pero ahora está encubierta a tus ojos. O sea, ¿se acuerdan que, bueno, el pueblo de Israel no quiso escuchar, ¿no? Las advertencias, ¿no? De Jesús en todo sentido, ¿no? Sus palabras, sus predicaciones, sus mensajes. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, ¿no? Creo que esta expresión o esta frase que expresa aquí Jesús, eh, me imagino que la sigue repitiendo, ¿no? En nuestros días. Y nos dice lo mismo, dice, ojalá supieras, ¿no? Lo que tiene que ver con tu paz, con tu salvación. Dice, pero parece que tenemos en la actualidad también los ojos que vendados, ¿no? Parece que no queremos darnos cuenta, que no queremos conocer, que tenemos, dice que todo eso está encubierto a nuestros ojos muchas veces, pero no porque Dios quiera, ¿no? Porque Dios nos advierte, Dios nos da conocimiento, nos da mensajes importantes, pero nosotros no los tomamos en cuenta. Y bueno, el estudio de esta semana se tituló Conflicto inminente. Esta palabra significa que algo está por suceder. ¿Sí? O sea, querramos o no, ¿sí? O sea, está pronto a suceder y aquí habla de un conflicto. Y podemos preguntar, bueno, ¿de qué tipo de conflicto, no? Se habla mucho en el mundo, ¿no? De conflictos, de guerras, de que viene la Tercera Guerra Mundial y cosas así, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. Es algo mucho más grande, ¿no? Que ese tipo de conflictos. Saben que existe una tribu por allá en el sudeste asiático, no sé si alguna vez han escuchado de ellos, una tribu que se les denomina los Moken. Esta tribu se hizo muy famosa, se dio a conocer, eh, sobre todo en aquella tragedia que ocurrió en el año 2004, con el tsunami, ¿se acuerdan? Eh, ¿Por qué se hicieron famosos? Bueno, esta tribu prácticamente vive en el mar. Ustedes ven aquí, por ejemplo, un niño. Ellos acostumbran mucho bucear, así sin equipo. ¿Sí? Es la forma en la que ellos pescan y se alimentan. Eh, entonces, desde pequeños están muy ligados al mar. O sea, ¿no? Ellos no le tienen miedo al mar, ¿no? Aprenden a nadar, lo ven como su hogar casi, ¿verdad?
y conocen mucho acerca del mar. Dice aquí que tienen un conocimiento ancestral, o sea, algo que ya viene de muchas generaciones atrás, ¿no? De siglos atrás. Y saben que ese conocimiento que ellos tienen acerca del mar, esa familiaridad que tienen con el mar, les permitió, dice aquí, conservar su vida en aquello que pasó, ¿sí? En aquel tsunami. Porque, bueno, miren, dice por aquí un dato interesante que en una de las islas de por allá, que se llama Surin del Sur, contaba en ese momento, en ese entonces, con 200 habitantes, una isla pequeña, con pocos habitantes. Dice que en aquello que sucedió solo murió un anciano que tenía discapacidad, por obvias razones, ¿no? A diferencia de lo que sucedió por acá en las ciudades donde hubo pues miles de muertos, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia con ellos? Bueno, eh, miren lo que nos dice por aquí. Dice, ellos sabían, de acuerdo con su tradición oral, o sea, ellos, todo el conocimiento que tienen acerca del entorno donde viven, del mar, lo transmiten de generación en generación eh, por tradición oral. Ellos sabían, dice aquí, que un día vendría algo que ellos le llamaban la ola que se traga a la gente. Mira qué interesante. Ellos sabían que esto iba a pasar. Y dice, en el caso de observar que el mar se retire de las costas de forma rápida, sin razón aparente, dice, dice, esto les iba a dar un motivo, o sea, era como una señal para huir hacia el interior de las islas en cuanto detectaran esas señales. Y ustedes recuerdan que eso fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, cuando ellos ven que esto comenzó a suceder, les dio tiempo, les dio oportunidad de retirarse a un lugar seguro, ¿sí? Que pudieran salvar sus vidas. Entonces, les digo, por ejemplo, en esa isla solamente una persona murió. Y esto a mí me hace pensar, ¿no? Cómo como creyentes nosotros tenemos una gran responsabilidad, tenemos un gran conocimiento también de la palabra de Dios, de las cosas que van a suceder y que están sucediendo también. Eh, el problema es que a veces nos acostumbramos, ¿no? Como seres humanos a ver ciertas cosas en el mundo y ya no nos causan alarma, no nos causan temor, no nos causan sorpresa tampoco. Sin embargo, les digo, me hace pensar esto, ¿no? Cómo esta tribu, por ejemplo, se salvó prácticamente completa de ese desastre porque sabían que eso iba a pasar. Y sabían las señales, conocían las señales de esa tragedia, de ese acontecimiento que les permitió salvar sus vidas. Nosotros, les digo, tenemos un gran conocimiento que Dios nos ha compartido, conocemos las señales también acerca de lo que viene, de un conflicto, como dice el título de este estudio. Y la pregunta aquí que tenemos que hacernos es, ¿qué hacemos con esa información? ¿Sí? ¿Cómo la utilizo? Si es nada más conocimiento, si información que tengo, si la comparto, si la vivo yo también, si estoy atento a las señales, o si me he quedado, si me he acostumbrado también a ver cosas eh, en el mundo. Es una buena pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hago yo con esa información? Ellos la utilizaron de la mejor forma, ¿no? Y les permitió, les digo, conservar sus vidas. Eh, Nosotros también estamos ante un acontecimiento grande, o varios, ¿no? Pero el mayor es el regreso de Jesús, ¿no? Y también aquí creo que la tarea de todos, la encomienda, primeramente en lo personal, es conservar nuestra vida, ¿sí o no? Eso es lo que creo que todos buscamos. Y no solo eso, sino que creo que todos quisiéramos que mis amigos, que mi familia, que mi iglesia, etcétera, que todos estemos, que todos nos salvemos, ¿sí o no? Ese es
el objetivo. Entonces, es algo para reflexionar. O sea, ¿qué hacemos con esa información que tenemos? Si me he acostumbrado, le digo, a pues estar escuchando esas cosas, si me atemoriza esas cosas y digo, no, mejor a mí no me hablen de esas cosas, ¿no? Pero bueno, es una pregunta para reflexionar. Hace poco por aquí compartíamos esta declaración de este señor, que se hizo en el año 2020, el director de la radio, María, así se llama, la radio católica, hablando acerca de lo que llamamos, conocemos como el nuevo orden mundial y mencionaba por aquí este señor que vean como lo que él conoce de esto, ¿no? Lo que ha escuchado, lo que sabe, dice, esto es un proyecto destinado a debilitar a la humanidad y ponerla de rodillas, contrario a todo lo que se nos dice, ¿no? O sea, cuando hablamos de este tipo de temas, cuando hablamos de este proyecto, se nos habla pues, de un mundo mejor, un mundo en el que todo va a ser felicidad, todo hermandad, todo amor, en el que todo el mundo vamos a ser felices, pero dice este señor viendo el trasfondo, ¿no? De todo esto, dice, es para ponernos de rodillas a toda la humanidad, establecer una dictadura sanitaria y cibernética, crear un nuevo mundo en el que ya no sea Dios, dice el creador, o sea, ser a un lado a quién, a Dios. Ese es el objetivo, también lo hemos hablado mucho, del movimiento de la nueva era, ¿sí? O sea, que se supone que ya ha comenzado, ¿no? Ese momento donde hay que hacer un lado a Dios, ya no lo necesitamos, ¿sí? Por eso se llama así, o sea, la nueva era. Entonces dice aquí, mediante la eliminación de aquellos que no digan sí a este proyecto, llevado a cabo, dice, por las élites del mundo. Sí, pusimos atención a esto, dice que se pretende eliminar a todo aquel que no diga que sí a este nuevo sistema. Si no te gusta, vas a ser hecho a un lado, ¿sí? En el mejor de los casos, segregado, ¿sí? Eh, dice, con la complicidad de algún Estado, ¿sí? Dice, todo para crear, aquí cuidado con esta declaración, dice, para crear el mundo ¿qué dice aquí? De Satanás, o instaurar el gobierno de Satanás. Esto es lo que viene próximamente para el mundo. Y les digo, creo que la mayoría lo sabemos, creo, pero no sé qué tan convencidos estamos de que tan pronto lo vamos a ver, ¿sí? Como cristianos a veces nos hemos acostumbrado a escuchar estas cosas, estos temas, pero los vemos muy lejanos, ¿sí? La mayoría de los cristianos no creen que lo van a ver con sus ojos, que lo van a experimentar. Tal vez piensan que le va a tocar a sus hijos, a sus nietos, pero no a ellos, ¿sí? Pero esto está a las puertas, ¿sí? Este es el conflicto inminente que tenemos que enfrentar como pueblo de Dios. Dice en sus diferentes formas, la persecución, dice, es el desarrollo de un principio que ha de subsistir mientras Satanás exista y el cristianismo conserve su poder vital. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la cuestión de la persecución que a veces muchos tememos, ¿no? Y que también otros la vemos allá muy lejano, ¿no? Esto ha existido todo desde siempre, ¿sí? La persecución. Ha tenido sus momentos ¿cómo podemos decir?, de intensidad en el mundo, que hemos estudiado mucho, ¿no? Acerca de esto, pero esto comenzó desde el principio, ¿no? De los tiempos, con aquellos dos primeros hermanos, ¿se acuerdan? Caín y Abel. Dos personas muy diferentes, hermanos de sangre, pero muy diferentes, ¿sí? Y que representan a dos tipos de personas que han existido a través de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Y que representan también a dos tipos de personas que van a existir hasta este momento, en los momentos finales del mundo.
los que quieran servir a Dios y los que no, ¿sí? Es decir, no hay más, ¿sí? O sea, nada más hay dos grupos, ¿sí? Dos equipos. Aunque ahorita creemos que hay de todo, ¿no? Con toda esa diversidad que predicamos, ¿no? En la sociedad, nada más hay dos, ¿sí? Y Jesús también lo dijo, ¿no? Dijo, ¿eres o qué? ¿O no eres? O sea, ¿estás conmigo o estás contra mí? ¿Eres frío o qué? O caliente, no hay más. Entonces vemos siempre ¿cómo podemos decir? Ese antagonismo, ¿no? Entre dos grupos, nada más. Y dice aquí, esto va a existir, dice, mientras exista un cristianismo que conserve ese poder vital, o sea, un cristianismo genuino, ¿sí? Porque cristianos abundamos en el mundo, ¿sí o no? Y más en estos tiempos, ¿no? Vemos cómo se convierte gente. Estaba viendo por ahí hace poquito, en estos días, un bautismo masivo, ¿no? De miles y miles de gentes. La pregunta es cuánta de esa gente realmente es sincera, ¿no? Con esa decisión. Y cuánta de esa gente va a permanecer fiel a Dios. Entonces, les digo, cristianos, sabemos muchos, ¿no? En el mundo, pero no todos tenemos ese poder y el Espíritu de Dios. O sea, para llamarnos cristianos, pues es fácil, ¿sí? Jesús lo dijo, ¿no? En el Apocalipsis, ¿no? Habla ahí de una iglesia como, prácticamente muerta, ¿se acuerdan? Por ahí en Apocalipsis 3, una iglesia que pretende tenerlo todo, ¿no? Que tiene conocimiento, que tiene que es rica, ¿se acuerdan? Pero está muerta. Eh, entonces, esto existe también, pero también existen los cristianos que verdaderos, ojalá que podamos formar parte de ese grupo. Dice aquí, un hombre no puede servir a Dios, fíjense bien, sin esperar contra sí la oposición de los ejércitos de las tinieblas. Eso es seguro. A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué los problemas en nuestra vida? Muchas veces tiene que ver con esto, ¿sí? O sea, cuando estamos sirviendo a Dios realmente, va a suceder esto de ley, ¿sí? O sea, Satanás no se va a quedar viéndote ni aplaudiéndote lo que estás haciendo. Siempre va a haber ahí que problema. Va a haber persecución, va a haber oposición, problemas de todo tipo, ¿sí? Entonces, porque Satanás intenta desviar tu atención de Dios y del trabajo que puedas estar haciendo para Él, ¿sí? Cuando no sentimos eso, cuando no existen esos problemas en nuestra vida, es un momento en que debemos de reflexionar también. Alguien decía por ahí que cuando eso no sucede, esto que está diciendo aquí, dice muy probablemente es que nosotros vamos por el mismo camino, ¿no? O en la misma dirección que el enemigo, que es Satanás. Cuando no se opone a nosotros, dice alguien por ahí, les digo, es muy probable que vayamos en la misma dirección que él. ¿Y qué pasa? Dice aquí, le van a asaltar, dice, los malos ángeles, alarmados al ver que su influencia les arranca la presa. Es decir, si tu manera de vivir, las cosas que haces, los proyectos que tienes en tu vida, ayudan para que alguien pueda conocer a Dios de alguna u otra forma, dice aquí que rápidamente se alarman los ángeles malos. Dicen, ¿cómo es posible, no? No tenemos que permitir esto, hay que ponerle ahí que obstáculo, tropiezo, problemas. Hombres malvados, dice, reconvenidos por el ejemplo de los cristianos, se reunirán con aquellos para procurar separarlo de Dios. O sea, cuando tu testimonio, tu manera de vivir, dice, es una piedrita en el zapato para los demás, porque les haces ver, ¿no? La diferencia que hay entre tú y ellos, ¿sí? Y no se refiere aquí a estarles diciendo a la gente sus errores, porque a veces en eso caemos, ¿no? Es que no hagas esto, es que eso no le gusta a Dios, es que no se refiere a eso, se refiere a tu forma de vivir. O sea, no tienes que hablar para esto, ¿sí? Simplemente
eh, con tu vida y con tu testimonio. Porque a veces sí hablamos mucho, ¿no? Pero la gente ve otra cosa en nosotros. Eso no funciona. Entonces, el testimonio, dice aquí, es poderoso, ¿no? Y la gente dice, va a intentar como que eh, atraerte, ¿no? A su bando. Dice aquí a través de las tentaciones, dice, cuando este plan fracasa, entonces, dice Satanás como que se empieza a desesperar. O sea, cuando no te puede hacer como eh, caer, dice aquí entonces empleará la fuerza para violentar tu conciencia. O sea, ya con cierto tipo de amenazas, ¿sí? Que tienen que ver con tus creencias, ¿no? Con tus convicciones. Y a lo mejor no lo has sentido esto hasta hoy. Sí, a lo mejor tú dices, bueno, pues creo que no he llegado a tal grado, ¿no? De que me empiecen a amenazar. Este, pero bueno, ahorita vamos a ver aquí algunos detalles. Cuando por allá en la Edad Media se puso de moda esta palabra, hereje, que muchos la conocemos, ¿no? ¿Qué significa? Generalmente, pues tiene una connotación así muy negativa, ¿no? Cuando hablamos de un hereje o de una herejía, este, eh, eh, nos referimos, no sé, a personas que enseñan falsas doctrinas y cosas así. No necesariamente es eso. Miren, el origen de esta palabra es muy interesante. Viene del griego airéticos. Dice derivado de airesis. ¿Qué significa esta palabra? Significa libre elección. ¿Sí? Una persona libre, libre de elegir. Generalmente, pues, si alguien nos señala como herejes, pues nos ofendemos, ¿no? Pero saben que Dios nos creó herejes. ¿Sí? Nos creó con una libre conciencia, libre, con libertad de decidir, con libre albedrío. Prácticamente eso significa, ¿sí? Significa, dice aquí, el que elige, o el que es libre de elegir, el que es libre de qué, dice aquí, de pensar, ¿sí? Y entonces ya cuando lo vemos así, decimos, ah, ok, entonces probablemente pues yo soy un hereje, ¿sí o no? Pero les digo, a nadie nos gusta, ¿no? Que nos digan así. Sin embargo, en la actualidad, en nuestros tiempos, esta palabra se está poniendo de moda otra vez, porque nuestra libertad, ¿sí? Se está viendo restringida, se está viendo amenazada, tu libertad de elección, tu libertad de pensamiento, tu libertad de culto, tu libertad de expresión se está viendo amenazada. No sé si lo hemos sentido, no sé si lo hemos percibido en el mundo, pero eso es lo que está sucediendo. Eh, Probablemente no lo hemos visto tan así de esa manera, porque como también hemos platicado aquí muchas veces, en la sociedad en la que vivimos se predica mucho todo esto, en este siglo, ¿no? En este siglo, precisamente en esta nueva era en la que hemos entrado, estas palabras se hicieron muy populares. O sea, yo al menos en lo personal nunca las había escuchado tanto como en estos tiempos, ¿no? La tolerancia, el respeto, la igualdad, la inclusión, la justicia, la no discriminación. ¿Tiene algo de malo esto? No. O sea, todo esto es ¿cómo puedo decir? Son cosas que siempre debieron de existir entre nosotros, ¿sí o no? Sin embargo, se predica mucho de esto, ¿no? Por todos lados, lo escuchamos. Pero hay una frase que ustedes han escuchado por ahí en alguna ocasión, que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos escuchado. Somos una sociedad que presumimos mucho de esto, ¿sí o no? Sin embargo, es lo que menos existe en nuestro mundo.
si lo analizamos bien. O sea, sí existe como teoría, lo escuchamos, ¿no? Por todos lados, en los libros, en el internet, en la tele, en la radio, por todos lados. Pero es algo que no existe. Y entre más pasa el tiempo y a veces entre más lo predicamos, menos existe, ¿sí? Y nada más falta que ustedes vean nuestra sociedad, o sea, cómo está, o sea, si existe tolerancia, respeto, igualdad, inclusión. A lo mejor se orienta mucho a cierto tipo de personas, ¿no? Pero no es para todos, o sea, no somos parejos. Ahí es donde ya falta la igualdad, ¿sí? O sea, porque hablamos mucho de tolerancia y respeto para ciertos grupos, nada más, ciertos grupos de personas, pero no para todos. Para empezar, esos grupos que se están defendiendo mucho hoy son los que menos que tienen esto, ¿sí o no? Entonces, este, tu libertad se está viendo que amenazada, porque actualmente tú ya no puedes decir lo que quieres, no puedes pensar lo que quieres, no puedes hacer lo que tus principios, tu conciencia te dicta, que te puedes meter en problemas en tu trabajo, en tu escuela, incluso a veces hasta en las iglesias, ¿sí? Está pasando eso también en las iglesias, en las iglesias. Eso es increíble, ¿no? Pero está pasando. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 14 15 al 21. Le voy a invitar a abrir ahí sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, perdón, del 15 al 21. Mateo 24 es un capítulo muy conocido porque ahí Jesús describe una serie de eventos, de señales previos a su venida. Y dice por ahí estos versículos, dice el 15 en adelante, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, y hace por ahí un paréntesis, dice, el que lee, entienda. O sea, si tú conoces y has leído el libro de Daniel, puedes percibir esto, ¿no? Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces, fíjense bien, aquí está, de qué se trata esto, ¿no? Porque, ¿qué vamos a oír? Dice, Jesús dice, habrá entonces una gran tribulación, un gran conflicto, dice aquí, cual nunca hubo desde el principio del mundo hasta entonces. Y bueno, esta profecía de Jesús eh, tenía relación con eh, lo que próximamente iba a suceder por ahí en Jerusalén, la destrucción de esta ciudad de parte del Imperio Romano, pero a la vez, acuérdense que muchas profecías tienen doble cumplimiento, ¿no? Y Jesús también estaba viendo hacia el final de los días, hacia el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Qué es lo que dice Daniel acerca de esto? Lo que menciona aquí Jesús, vamos a ver Daniel, capítulo 9 versículo 27. Daniel 9 versículo 27, miren lo que dice. Eh, Dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es este, aquí una alusión a, a la muerte de Jesús, ¿se acuerdan? Dice, y sobre el ala del templo, uno ejecutará la abominación desoladora. La misma expresión que usó Jesús. Dice, hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Suena muy extraño, ¿no? Lo que dice aquí. Eh, y la frase que usa ahí Jesús también suena más extraña para nosotros, ¿no? Dice, abominación
asoladora. No estamos muy familiarizados con esta palabra, creo yo, en estos tiempos. ¿Qué significa abominación? Aquí tengo una definición, bueno, viene de esta palabra, toeba, que significa cosa, en arameo, cosa detestable, ¿sí? Una cosa detestable. Entonces ya eso ya, bueno, ya se nos hace más común, ¿no? Una expresión así, una cosa detestable. Dice por aquí también que tiene que ver, ¿sí? O sea, eso ya lo entendemos, ¿no? Una cosa detestable, pero tiene que ver con violaciones de costumbres y prácticas instituidas por Dios, ¿sí? O sea, esto es algo que tiene que ver con Dios, una abominación, ¿sale? Aunque, por ejemplo, entre nosotros, por ejemplo, nosotros, yo creo que todos tenemos algo que detestamos, una cosa, una actitud, algo que nos molesta, ¿no? Bueno, esta palabra tiene que ver más bien con lo que le molesta a Dios, ¿sí? Y dice aquí, tiene que ver con violaciones de costumbres y prácticas que Dios instituyó, ¿sale? Entonces ya más o menos podemos irnos imaginando, ¿no? Ampliando un poquito más a qué se refiere esto. Y aquí tenemos aquí un poquito más de luz. Dice aquí, como por ejemplo, dice aquí, aberraciones de tipo, ¿qué dice aquí? Sexual, idolatría, faltas morales y éticas. Entonces, al menos en estos tres ámbitos, ¿sí? Más o menos se encierran las cosas que Dios detesta. Ahora, en el mundo en el que vivimos, si empezamos a analizarlo, cómo es nuestra sociedad, nos daremos cuenta que está repleta de qué? De abominaciones, ¿sí o no? De cosas que Dios detesta, especialmente en estas áreas, ¿sí? Y eh, en la cuestión de lo que somos como personas, ¿sí? En cosas que Dios creó, fíjense, como personas, o sea, como seres humanos, en la familia, eso es otra de las cosas, ¿no? De las áreas que han sido más atacadas, ¿sí? Eh, y en la cuestión del sábado, por ejemplo, otra institución que Dios que creó. Al menos esas tres cosas, ¿no? El ser humano, lo que es el ser humano, la familia y el sábado, ¿sí? Que son estas tres cosas que mencioné aquí, ¿sale? La cuestión de la adoración, la cuestión de lo que somos como personas y la familia, ¿sí? El matrimonio, por ejemplo. Y dijo Jesús por ahí en Mateo 24 que cuando viésemos, ¿sí? La abominación, dice, de la que habló Daniel, dice, es momento de que de encender las alarmas, ¿sí? Cuando el ejército romano eh, sitió Jerusalén, cuando se cumplió parcialmente esta profecía, el pueblo de Israel vio que el ejército romano puso por ahí, en las afueras de la ciudad, sus estandartes. Algo que como judíos, ellos lo vieron como una abominación, ¿sí? El hecho de que ellos pusieran esos símbolos por ahí, alrededor de su ciudad, que ellos consideraban un terreno, suelo sagrado, ¿sí? Para ellos fue algo abominable, ¿sí? Nosotros estamos viendo en nuestra sociedad
que se están implantando también algunos estandartes, ¿sí? En terreno sagrado. Estandartes del nuevo mundo en el que vivimos, de esta nueva era, en todos estos aspectos que estamos viendo. Y dijo Jesús que teníamos que abrir los ojos, que despertar. Dice, cuando vean esa abominación, tienen que. Ahí hablaba de huir. A los judíos les dio la oportunidad Jesús de huir cuando les dio este mensaje, ¿no? Y cuando llegaron por ahí los ejércitos romanos, ellos tuvieron la oportunidad de escapar por sus vidas. Dios nos está dando también una oportunidad, ¿sí? Porque estamos viendo precisamente ante nuestros ojos, no sé si lo habíamos percibido así, pero estamos viendo esa abominación de la que habló Daniel. Y no, todavía no se acaba, todavía vienen cosas, ¿sí? Miren lo que dice por aquí el libro Eventos de los Últimos Días. Dice, en los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad. Igual que sucede hoy, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que Jesús comparó aquellos días con nuestros tiempos? Dice, la mayoría se opone a la verdad y estaba, dice, prendada de una trama de falsedad. O sea, la gente vive engañada, pero vive feliz, ¿sí? Con sus ojos vendados, ¿no? Dice, la tierra estaba llena de, ¿qué dice? De violencia, de guerra, de crimen, asesinato, estaban a la orden del día todo esto. Dice, y así también será antes de que Jesús regrese por segunda vez, ¿sí? Entonces, no podemos hablar de que esto está lejano, ¿sí? Esto es lo que vivimos todos los días, ¿sí o no? Pero dice aquí que muchos todavía como que no, que no nos cae el 20, ¿sí? Que no, que vivimos engañados también y que incluso nos oponemos a la verdad. Y esto a lo mejor no suena extraño, ¿no? Porque podemos decir, no, ¿cómo me voy a oponer yo a la verdad? Es algo que no podemos aceptar, ¿no? Pero el hecho de que yo no me prepare, por ejemplo, este, para su venida, para estos momentos, para este conflicto, del que habló Jesús, ¿sí? El hecho de que no me interese mucho por estos temas hace que yo me oponga a la verdad, que no la acepte, que no la quiera escuchar, porque no quiero inquietarme, no quiero, quiero seguir mi vida, ¿no? Tranquilo. Eh, y bueno, hay algo, déjenme por aquí, este, no sé. Eh, entonces, vivimos en una sociedad así, ¿sí? Donde la mayoría dice aquí no queremos que aceptar ni escuchar la verdad, porque no nos gusta, o sea, no nos gusta el hecho de saber, como dice el título de nuestro estudio, que estamos frente a un gran conflicto, es que se viene, que se nos viene. Porque decimos, es que, ¿no? ¿Para qué asustan a la gente? Decimos, ¿no? Los predicadores, los pastores. Este, pero si ellos no, si ellos callaran, ¿sí? Hay otra gente que nos está advirtiendo de esto, sin querer, ¿sí? De que algo va a suceder. Y lo estamos viendo por todos lados, ¿no? Incluso mucha gente involucrada en esto nos está como preparando, ¿no? Para esto que se viene. Miren, nosotros estamos viendo, por ejemplo, ahorita hablaba de mucha violencia, ¿no? Dice que asesinatos, violencia, crímenes, etcétera. Estas imágenes las vemos muy frecuentemente, ¿no? Los tumultos, turbas, de gente haciendo destrozos en las calles, enfrentándose a la policía, al ejército, etcétera. Dice aquí los gremios, grupos de personas no organizadas, dice, son incitados rápidamente a la violencia. ¿Les suena eso? Lo vemos a diario. Es el pan de cada día. Dice, si no se satisfacen sus demandas.
Ah, no, no se hacen justicia. Ah, no, no suben el salario. Ah, no, esto, lo otro. Ah, no, no se escuchan. Pues ándale, y a hacer destrozos en la ciudad. Dice, se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios, pero eso es lo que queremos y es lo que nos gusta. ¿Se acuerdan algo de lo que se mencionaba por aquí, este señor de la radio en Italia? Dice, o sea, se quiere implantar una sociedad en la que no exista Dios ya. Y nosotros lo aceptamos, ¿no? Lo toleramos también como seres humanos. Y decimos, "Ah, pues está bien así, ¿no?". Pero miren esto. Dice, en cada tumulto, cada que vemos esas escenas por ahí en la televisión, en internet, fotografías, dice, hay, ¿qué dice ahí? Ángeles malos, en esas bolas de gente. Dice, que trabajan para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. Andan ahí alborotando a los demás, a la gente. ¿Quién dice ahí? Los demonios, ahí personificados, ahí a tu lado, como lo que pasó cuando pedían la crucifixión de Jesús, ¿se acuerdan? La muerte de Jesús. Ahí estaba Satanás y sus ángeles, y picándole las costillas a la gente para que gritaran, ¿sí? Incitándolos a que pidieran la muerte de Jesús. Esto es lo que estamos viviendo, lo que vemos todos los días, ¿no? Y bueno, decimos, bueno, pues es que somos libres, ¿no? De exigir nuestros derechos y eso es lo que se habla ahorita, ¿no? De hacer valer tu opinión, tus derechos, tu opinión, lo que tú piensas, ¿no? Sin embargo, les digo, a la vez que hablamos mucho de esto, nos damos cuenta de que está sucediendo lo contrario, o sea, que no existe eso, no existe la tolerancia, no existe el respeto entre nosotros. Y cada vez más el mundo se está, ¿cómo podemos decir? Polarizando entre dos grupos de personas nada más. Los que siguen a Dios y los que no. ¿Sí? Cada vez se está viendo más marcado esto. Eh, y vean lo que dice aquí, o sea, para que vean que nuestro mundo no es un mundo tan tolerante, como decimos. Miren lo que dijo el Papa Pío IX por ahí en un documento que escribió en 1854, ya hace tiempo. Dice, las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia. A ver si leímos bien. Si leímos bien, ¿sí? Cuando él habla de este tema de la libertad de conciencia, le llama, ¿cómo dice aquí? ¿Se fijaron cómo les llama? Extravagancias absurdas, erróneas, doctrinas equivocadas, pensamientos de locos. El hablar de la libertad de conciencia. Dice, todo esto, dice esto de la libertad de conciencia, dice, es uno de los errores más pestilentes. Así con esas palabras lo describe. ¿Cómo está eso? O sea, o sea, el que tú pienses libremente, el que tú elijas libremente, dice él, o decía él, que es uno de los errores más pestilentes en nuestra sociedad. Una de las pestes que más se debe de temer en un Estado. El mismo Papa dice aquí en su encíclica, en su documento, dice de 1864, un poquito después, dijo lo siguiente, dice, él anatemizó, los satanizó, dice, a los que sostienen la libertad de conciencia y de culto. Como también dice a cuantos aseveran que la iglesia no puede emplear la fuerza.
Y ellos dicen, "¿Cómo que no podemos? Yo te puedo forzar a hacer lo que yo quiera y que creas lo que yo quiera que creas". Entonces, nuestro mundo no es un mundo tan, les digo, tan libre, tan tolerante, tan respetuoso, ¿no?, de creencias como nos hacen creer a veces. Este, Hace muy poco tiempo, este señor, a lo mejor lo han escuchado por ahí, eh, me parece que él era encargado del Instituto de Epidemiología de Estados Unidos, encargado de toda la cuestión que sucedió hace algunos años, este, en la pandemia, eh, donde nuestras libertades se vieron, amenazadas, ¿sí? Y miren lo que él dijo. Dice, está demostrado que cuando se lo pones difícil a las personas en sus vidas, cuando los amenazas, cuando los asustas con algo, cuando los presionas, decía él, dice, abandonan sus teorías, perdón, sus tonterías ideológicas. No sé si más o menos captamos lo que quiso decir aquí. ¿Por qué está hablando de esto él, ese doctor? Y él dijo ¿no quieren someterse a las reglas? Vamos a ver si ya no te vamos a dejar que ir al súper, ya no te vamos a dejar viajar, ya no te vamos a dejar estudiar, ya no podrás trabajar. Dice, a ver si no, que, a ver si no obedeces. O sea, si bien lo que pasa en nuestro mundo, que a veces no nos damos cuenta, no lo percibimos, incluso a veces apoyamos, ¿no?, este tipo de situaciones o formamos parte de ellas. Dice aquí en el libro Eventos de los Últimos Días, dice, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados, dice, a buscar refugio en lugares desolados. De lo que hablaba Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les dijo? Jesús, huyan. Jesús. Eso les dijo a los judíos en aquel tiempo, pero también ese mensaje es para nosotros. Y esto es lo que a veces ya no, como que no nos gusta decir, voy a huir aquí de mi casita, de mi ciudad, de mi trabajo. Bueno, la situación que está reinando en el mundo va a hacer que, o sea, no, si tú quieres ser fiel a Dios, ¿sí?, y dice aquí que no está lejano ese tiempo. Si tú quieres ser fiel a Dios, no vas a caber en esta nueva sociedad. No, no hay cabida para ti. Entonces, sí, vas a tener que salir a otros lugares a buscar refugio. Dice, así como en el sitio de Jerusalén, los ejércitos romanos, dice, fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Entonces aquí podemos decir, bueno, y para mí, ¿cuál es la señal? ¿Sí? Ya estamos viendo señales de alerta con esa abominación, ¿sí? Pero ¿cómo podemos decir? La gota que derrame el vaso va a ser lo siguiente, dice aquí, miren lo que nos dice Dios. Dice, así también, dice, la asunción de poder por parte de nuestra nación, de Estados Unidos, dice, con un decreto que imponga un día de descanso falso, será para nosotros una amonestación. Entonces, tenemos que estar atentos a eso. Y ya estamos escuchando por ahí rumores, y eso es lo que nos debe de alertar. Si no nos hemos dado cuenta, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a estar atento a eso, ¿sí? Que nos llegue de alguna u otra manera esa información.
porque eso generalmente no sale en el noticiero de la mañana, ¿sí? Ni te aparece por ahí en el Facebook. Entonces, tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo en nuestro mundo. Y dice aquí, ya vamos terminando, dice, a los que obedezcan con toda conciencia la palabra de Dios, ahorita lo platicamos también, ¿no? Dice, se les tratará como rebeldes, como herejes, como decíamos ahorita. Alguien que está pensando por sí mismo y eso no cabe en esta sociedad. O sea, tú tienes que pensar como todos, como soldaditos, ¿sí? Cegados, dice aquí, por Satanás, padres y madres, dice, habrá, perdón, padres y madres habrá que serán, dice aquí, duros y severos para con sus hijos creyentes. Y eso también ya lo hemos visto, ¿sí o no? O sea, entre familias. Los patrones, dice aquí, patronas, oprimirán a los criados, a sus trabajadores, dice, para que, de los que sean fieles a los mandamientos de Dios. Los lazos de cariño se aflojarán. Oye, pero es que era mi amigo, pues, sí, era tu amigo. Pero mi papá, y pues, dice, se aflojarán esos lazos de cariño. Se desheredará, se expulsará de la casa a los hijos. Dice, se cumplirán al pie de la letra, dice las palabras de San Pablo, dice, todos los que quieran vivir piamente en Cristo padecerán persecución. Y Jesús dijo también, dice, los van a echar incluso hasta de las iglesias, ¿sí o no? Y eso se ve también cuando los defensores, dice, de la verdad se nieguen a honrar el domingo. Unos serán, que dice, echados en la cárcel, otros serán desterrados, tratados como esclavos, dice aquí. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible, ¿sí o no? Sí, a muchos nos parece, dice, como en pleno siglo XXI, dice. Pero les digo ya, si somos, si ponemos mucha atención a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que estamos viendo ya hay probaditas de todo esto, ¿sí? Y dice aquí, estos serán denominados, perdón, serán dominados por, oh, perdón, me brinqué aquí un renglón. Dice, ok, dice, ante la razón humana todo esto es ahora imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Entonces, tenemos que estar preparados para esto, ¿sí? Y que ahora sí que no nos extrañe, aunque sean cosas extrañas, que no nos extrañen. Sí, que decimos, oye, pero es que, pues eso, ¿cuándo iba a imaginarme que iba a pasar? Bueno, pues hay que estudiar la Biblia para darnos cuenta de que Jesús lo dijo, ¿sí? Que su palabra nos advirtió de esto. Y bueno, cuando vemos este tipo de situaciones, ¿no? Que de las que nos habla la profecía bíblica, pues obviamente como seres humanos podemos preocuparnos, ¿no? Podemos atemorizarnos, tal vez, pero esto no es el final del mensaje, ¿sí? O sea, aquí no acaba, o sea, no es de que ya te dejo ahí con el miedo, ¿no? Y para que reflexiones. No, porque Jesús también nos ha dejado muchas promesas en su palabra y tenemos que aferrarnos a ellas. Ante todo eso que estamos viendo ya y que pronto vamos a ver también, porque parece que aquí el que sale perdiendo es el pueblo de Dios siempre, ¿no? Pero no es así. Si creemos, ¿no? Que el pueblo de Dios la va a pasar mal, porque a veces en eso nos centramos mucho, ¿no? Uy, que nos van a hacer esto y lo otro. Quiero decirles que si estamos del otro lado, del otro bando, ahí sí nos va a ir mal. Si estudiamos la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de todo lo que va a suceder, ¿no? Y si no estoy con Dios, entonces sí me va a ir mal.
Y quiero dejarlos con esta promesa de parte de Dios, que viene por ahí en el libro del conflicto de los siglos, en el capítulo 40, dice, algunos podrán ser que dice, atacados, pero dice, las espadas levantadas contra ellos, cualquier arma, dice, se quebrará y caerán como si fueran paja. Otros, dice, son defendidos por ángeles en forma de guerreros, porque nadie, dice aquí, puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes en torno, dice, colocado en torno a cada fiel. Entonces, ¿de qué lado nos gustaría estar? Porque a veces parece que el estar del lado de Dios es puro sufrimiento, ¿no? Y siempre es el que sale perdiendo, el pueblo de Dios. Pero tenemos que estudiar a profundidad estos temas para darnos cuenta de que vale la pena ser fieles a Dios, ¿sí? Y que hay muchas promesas para sus hijos que sean fieles en estos días, en los días que vienen, pero tenemos que, pues, que tomar una decisión, ¿no? Cada día de nuestra vida y un día tenemos que tomar una decisión definitiva, ¿sí? Y ya estamos, les digo, ya se nos está presionando, ¿no? Para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, terminamos con la cita bíblica de esta ocasión, que se encuentra en San Lucas 19, y es les digo, unas palabras de parte de Jesús que debemos de tener en nuestra mente. Dice el texto, dice el 42, dice, o si al menos conocieras en este día lo que es o lo que está relacionado, dice, con tu paz. Dice, pero ahora está encubierto a tus ojos. Ojalá que ese no sea nuestro caso, ¿sí? Que no estemos cegados, que no estemos con los ojos vendados, que no estemos inmersos, ¿no? En otros asuntos de este mundo, sino que, como dice Jesús, ojalá sepamos lo que viene y lo que tiene que ver con nuestra paz, con nuestra salvación, con nuestra tranquilidad también, nuestra protección en estos tiempos. Ese es el deseo de Jesús. Dice, ojalá lo sepas. Entonces, ante este conflicto inminente, ese es el deseo de parte de nuestro Dios. Y ojalá que pueda ser una realidad en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.